El potrillo relámpago temblaba atrapado sobre una roca que se desmoronaba en el fondo del barranco, y todos los granjeros sabían que ningún ser humano podía descender 15 metros sin morir en el intento. Lo que la yegua gigante Centella hizo para salvarlo los dejó a todos de rodillas en el suelo, incapaces de contener las lágrimas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol comenzaba a despuntar sobre las vastas llanuras de la hacienda Los Álamos, tiñendo el horizonte de tonos dorados y anaranjados que parecían pintar el cielo con la promesa de un nuevo día. Don Aurelio Mendoza, un hombre de 63 años con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol inclemente, se levantó como cada mañana antes de que los primeros rayos tocaran completamente la tierra. Su esposa, doña Carmen, ya preparaba el café en la pequeña cocina de adobe mientras el aroma inundaba cada rincón de aquella casa humilde pero llena de vida. La hacienda no era grande ni lujosa, pero para la familia Mendoza representaba generaciones de esfuerzo, sacrificio y amor por la tierra y los animales que la habitaban. Aquella mañana de primavera, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Don Aurelio lo sintió en sus huesos, esa intuición que solo los hombres del campo desarrollan después de tantos años conviviendo con la naturaleza. Mientras caminaba hacia los corrales, sus botas gastadas crujían sobre la tierra seca, y su mirada se dirigió instintivamente hacia el potrero más alejado, donde pastaba Centella, la yegua más imponente que jamás había pisado esas tierras. Centella era una yegua de raza percherón, de un pelaje dorado que brillaba como el trigo maduro bajo la luz del amanecer. Su tamaño era extraordinario, casi mítico para quienes la veían por primera vez, con una altura que superaba los 2 metros y un peso que rondaba los 900 kilogramos de puro músculo y nobleza. La historia de cómo Centella había llegado a la hacienda era conocida por todos en el pueblo cercano. Hace 5 años, durante una terrible tormenta que azotó la región, don Aurelio encontró a la yegua atrapada en un lodazal, exhausta y a punto de rendirse. Contra todo pronóstico y las advertencias de sus vecinos, el anciano pasó 3 días enteros trabajando para liberarla, alimentándola con sus propias manos y hablándole con la ternura de un padre. Desde entonces, Centella se convirtió en mucho más que un animal de trabajo. Era el alma de la hacienda, la protectora silenciosa de todos los seres que habitaban aquellas tierras. Pero lo que hacía verdaderamente especial a Centella era su instinto maternal, desarrollado de manera extraordinaria a pesar de que nunca había tenido crías propias. Cuidaba de los potrillos ajenos como si fueran suyos. Los guiaba por los pastizales, los protegía de cualquier peligro y les enseñaba con paciencia infinita los secretos de sobrevivir en aquellas tierras a veces implacables. Los granjeros vecinos a menudo traían a sus potrillos huérfanos o débiles para que Centella los adoptara, sabiendo que bajo su cuidado tendrían la mejor oportunidad de sobrevivir. Hace apenas 3 semanas había nacido Relámpago, un potrillo de pelaje castaño oscuro con una estrella blanca en la frente que parecía brillar con luz propia. Su madre, una yegua joven llamada Luna,
Había muerto durante el parto debido a complicaciones que ni el veterinario del pueblo pudo resolver. El pequeño relámpago quedó huérfano antes de abrir los ojos al mundo, y fue Centella quien, sin dudarlo un instante, lo acogió bajo su protección. Desde el primer momento, la yegua gigante mostró hacia el potrillo un amor tan profundo y genuino que conmovía a todos los que lo presenciaban. Lo alimentaba, lo calentaba con su enorme cuerpo durante las noches frías y lo seguía a todas partes, con la vigilancia atenta de una madre verdadera. Don Aurelio sonreía cada vez que los veía juntos. El contraste entre la inmensa centella y el diminuto relámpago era casi cómico, pero también profundamente hermoso. El potrillo, ajeno a su condición de huérfano, crecía feliz y saludable, convencido sin duda de que aquella yegua gigante era su verdadera madre. Y en cierto modo, lo era. Los lazos del corazón, pensaba don Aurelio, son más fuertes que los de la sangre. Aquella mañana, mientras el anciano se acercaba al potrero principal, notó que algo no estaba bien. Centella relinchaba con insistencia, un sonido que don Aurelio nunca le había escuchado, cargado de angustia y desesperación. El corazón del viejo granjero se aceleró mientras apuraba el paso. Sus piernas ya no eran las de antes, pero el temor le dio fuerzas que creía perdidas. Al llegar a la cerca, lo que vio le heló la sangre en las venas. Centella corría de un lado a otro del potrero, mirando hacia el barranco que marcaba el límite norte de la propiedad. Ese precipicio traicionero que don Aurelio siempre había temido. El barranco de las ánimas, como lo llamaban los lugareños, era una cicatriz profunda en la tierra que se había formado hace décadas por la erosión del río subterráneo que corría bajo la superficie. Sus paredes de roca y tierra se hundían más de 15 metros en las entrañas de la tierra, con salientes irregulares y piedras sueltas que hacían imposible cualquier intento de descenso. Muchos animales habían perdido la vida en ese abismo a lo largo de los años, y don Aurelio había construido cercas y barreras para mantener a su ganado alejado, pero las lluvias recientes habían debilitado una sección de la cerca, y nadie se había dado cuenta. Con el corazón en un puño, don Aurelio llegó al borde del barranco y miró hacia abajo. Lo que vio le arrancó un grito de horror que resonó por toda la hacienda. Allí, atrapado en una pequeña saliente de roca a unos 5 metros de profundidad, estaba Relámpago. El potrillo temblaba de miedo. Sus patas delgadas apenas mantenían el equilibrio sobre aquella plataforma precaria que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Don Aurelio sintió que las piernas le fallaban mientras contemplaba la escena que tenía ante sus ojos. El pequeño Relámpago, con apenas 3 semanas de vida, se encontraba atrapado en aquella saliente de roca que parecía poder ceder en cualquier momento. El potrillo relinchaba con desesperación, sus ojos grandes y oscuros llenos de un terror que partía el alma. Cada movimiento que hacía, por pequeño que fuera, provocaba que pequeñas piedras y terrones de tierra se desprendieran y cayeran hacia las profundidades del barranco, donde el eco de su caída resonaba como un presagio funesto. Centella, desde el borde del precipicio, no dejaba de moverse con una angustia que don Aurelio jamás había presenciado en ningún animal. La yegua gigante estiraba su enorme cuello hacia abajo,
como si intentara alcanzar al potrillo con su hocico, relinchando con una intensidad que desgarraba el corazón. Sus ojos, normalmente serenos y llenos de nobleza, ahora reflejaban una desesperación maternal tan profunda que el anciano granjero tuvo que apartar la mirada por un momento, incapaz de soportar tanto dolor concentrado en aquella criatura. Sin perder más tiempo, don Aurelio corrió hacia la casa gritando con todas sus fuerzas. Su voz, gastada por los años pero urgente como nunca, alertó a doña Carmen, quien salió corriendo al escuchar el pánico en las palabras de su esposo. Pronto, los peones que trabajaban en la hacienda se reunieron en el lugar, y don Aurelio envió a su nieto Sebastián al pueblo para buscar ayuda. El muchacho montó el caballo más veloz y partió como alma que lleva el diablo, levantando una nube de polvo que se perdió en el horizonte. Mientras esperaban, don Aurelio y sus hombres evaluaron la situación con creciente desesperación. El barranco era demasiado profundo y sus paredes demasiado inestables para que alguien descendiera con seguridad. Las cuerdas que tenían no eran lo suficientemente largas ni resistentes para soportar el peso de un hombre que intentara bajar. Y el tiempo corría en su contra, porque cada minuto que pasaba, la saliente donde se encontraba Relámpago se debilitaba más y más bajo el peso del pequeño animal aterrorizado. Uno de los peones, un hombre joven llamado Tomás, sugirió intentar bajar con una escalera improvisada, pero don Aurelio negó con la cabeza. Las paredes del barranco eran demasiado irregulares y cualquier movimiento en falso podría provocar un derrumbe que sepultaría al potrillo o a quien intentara rescatarlo. Otro sugirió lanzar una red desde arriba, pero la distancia era considerable y el ángulo imposible. Cada idea que surgía se encontraba con un obstáculo insuperable, y la frustración comenzaba a convertirse en desesperanza. Centella, mientras tanto, no se había movido del borde del barranco. Su comportamiento había cambiado de la agitación inicial a una quietud extraña, casi pensativa. La yegua miraba hacia abajo, hacia su pequeño protegido, y luego observaba las paredes del precipicio con una intensidad que llamó la atención de don Aurelio. Era como si estuviera estudiando el terreno, calculando algo en su mente que ningún humano podía comprender. El anciano había visto muchas cosas en su larga vida junto a los animales, pero nunca algo como aquello. Pasó una hora que pareció una eternidad. Sebastián regresó del pueblo acompañado por varios vecinos, entre ellos don Pascual, el veterinario jubilado que conocía a Centella desde el día en que don Aurelio la rescató del lodazal. También llegaron Ramiro y sus 3 hijos, granjeros de la hacienda vecina que habían escuchado las noticias y acudieron a ofrecer su ayuda. Pronto, una docena de hombres se reunieron alrededor del barranco, todos mirando hacia abajo con expresiones de impotencia y tristeza. Don Pascual, después de evaluar la situación, suspiró profundamente y se quitó el sombrero en señal de derrota. La saliente no resistiría mucho más, dijo con voz grave, y no había forma segura de bajar sin provocar un desastre mayor. Algunos de los hombres más jóvenes se negaban a aceptar la realidad, proponiendo planes cada vez más arriesgados, pero los más experimentados sabían que cualquier intento precipitado solo empeoraría las cosas. El potrillo estaba condenado, y lo único que podían hacer era presenciar su destino con el corazón destrozado.
Doña Carmen se había acercado al lugar y al ver la situación comenzó a rezar en voz baja mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Otras mujeres del pueblo que habían llegado con sus maridos se unieron a ella, formando un círculo de oración que contrastaba con los murmullos desesperados de los hombres. El ambiente estaba cargado de una tristeza tan densa que parecía poder tocarse con las manos. Fue entonces cuando Centella hizo algo que dejó a todos los presentes completamente atónitos. La yegua gigante, que había permanecido inmóvil durante los últimos minutos, comenzó a caminar lentamente hacia el extremo norte del barranco, donde las paredes eran menos pronunciadas, pero igualmente peligrosas. Don Aurelio la siguió con la mirada, sin entender qué pretendía hacer. Centella se detuvo en un punto específico, un lugar donde el descenso era escalonado pero tremendamente arriesgado, lleno de rocas sueltas y tierra inestable. La yegua miró hacia atrás, directamente a los ojos de don Aurelio, y en esa mirada el anciano vio algo que lo estremeció hasta lo más profundo de su ser. Era determinación, era amor, era el instinto más puro y poderoso que existe en la naturaleza. Centella había tomado una decisión, y nada ni nadie iba a detenerla. Antes de que don Aurelio pudiera reaccionar, la yegua gigante dio el primer paso hacia el interior del barranco, comenzando un descenso que todos consideraban imposible. Un grito colectivo de asombro y terror brotó de las gargantas de todos los presentes cuando Centella comenzó su descenso hacia las profundidades del barranco. Don Aurelio corrió hacia el borde, extendiendo su mano como si pudiera detenerla con ese simple gesto, pero sabía en lo más profundo de su corazón que nada podría interponerse entre aquella yegua y su pequeño protegido. Los cascos enormes de Centella se hundían en la tierra suelta, provocando pequeños derrumbes a cada paso, pero la yegua avanzaba con una determinación sobrenatural, como si una fuerza invisible la guiara a través de aquel terreno imposible. Los hombres observaban en silencio, algunos con las manos en la cabeza, otros con los puños apretados contra el pecho, incapaces de apartar la mirada de aquella escena que desafiaba toda lógica. Don Pascual, el veterinario, murmuró algo sobre el instinto maternal siendo la fuerza más poderosa de la naturaleza, pero sus palabras se perdieron en el viento que comenzaba a soplar desde el este, trayendo consigo el olor de la lluvia que se aproximaba. Las nubes se habían acumulado en el horizonte sin que nadie lo notara, demasiado absortos en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Centella descendía con una cautela extraordinaria, probando cada superficie antes de depositar su peso sobre ella. Sus músculos poderosos se tensaban y relajaban con cada movimiento, y su respiración era profunda y controlada, como la de un atleta concentrado en la prueba más importante de su vida. A pesar de su tamaño descomunal, la yegua se movía con una gracia que parecía imposible para un animal de casi 1 tonelada. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera enfocada en un único objetivo, como si su amor por Relámpago le otorgara capacidades que trascendían los límites de lo natural. El pequeño potrillo, al ver a Centella aproximarse, comenzó a relinchar con una mezcla de miedo y esperanza. Su cuerpo temblaba violentamente sobre la saliente que se desmoronaba poco a poco, y sus patas delgadas amenazaban con ceder en cualquier momento. Pero sus ojos, esos ojos grandes y oscuros heredados de su difunta madre,
permanecían fijos en la figura dorada que descendía hacia él como un ángel guardián enviado desde los cielos. Relámpago reconocía a Centella, reconocía su olor, su presencia, el calor de su cuerpo que lo había arropado cada noche desde su nacimiento. Sabía, con esa certeza instintiva que solo los animales poseen, que ella venía a salvarlo. Doña Carmen había dejado de rezar y ahora observaba con los ojos anegados en lágrimas, sus manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se habían vuelto blancos. A su lado, las otras mujeres del pueblo contenían el aliento, algunas abrazadas entre sí, otras aferrándose a sus esposos como si necesitaran un ancla en medio de aquella tormenta de emociones. Los niños que habían llegado con sus padres fueron alejados del borde por precaución, pero sus miradas curiosas se asomaban entre las piernas de los adultos, tratando de entender qué estaba sucediendo. A mitad del descenso, Centella se detuvo abruptamente. Una sección del terreno frente a ella se había desprendido, creando un vacío de casi 2 metros que parecía imposible de cruzar. Don Aurelio sintió que su corazón se detenía al ver a la yegua paralizada en aquel punto, atrapada entre continuar hacia adelante y retroceder hacia la seguridad. Pero retroceder no era una opción para Centella. Nunca lo había sido. La yegua estudió el obstáculo durante unos segundos que parecieron horas, y luego, con un movimiento que arrancó gritos de pánico entre los espectadores, saltó. El salto fue corto, pero preciso, y cuando los cascos de Centella aterrizaron en el otro lado, una lluvia de piedras y tierra cayó hacia las profundidades del barranco. La yegua resbaló por un momento, su cuerpo inclinándose peligrosamente hacia el vacío, pero logró recuperar el equilibrio con un esfuerzo titánico que hizo que sus músculos se marcaran bajo el pelaje dorado. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a los presentes, seguido inmediatamente por una nueva ola de tensión, cuando Centella reanudó su descenso. Don Aurelio no podía creer lo que estaba presenciando. Había vivido toda su vida entre caballos, los conocía mejor que a la mayoría de los seres humanos, y jamás había visto nada semejante. Centella no era solo una yegua cumpliendo un instinto maternal ciego. Era una criatura tomando decisiones conscientes, evaluando riesgos, superando obstáculos, con una inteligencia que desafiaba todo lo que el anciano creía saber sobre los animales. En ese momento, don Aurelio comprendió que había subestimado a su compañera durante todos esos años, que el vínculo que los unía era apenas la superficie de un océano de profundidad insondable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Centella alcanzó la saliente donde Relámpago esperaba temblando. El espacio era reducido, demasiado pequeño para albergar a una yegua de su tamaño, pero Centella logró posicionarse de manera que su cuerpo protegiera al potrillo del vacío que se abría a sus espaldas. Relámpago, al sentir la cercanía de su madre adoptiva, se refugió bajo su vientre, presionando su pequeño cuerpo contra las patas enormes de la yegua, como si quisiera fundirse con ella. Desde arriba, los granjeros observaban la escena con lágrimas en los ojos. Centella había logrado lo imposible. Había descendido al infierno para rescatar a su pequeño. Pero la celebración era prematura, porque ahora enfrentaban un problema aún mayor. Estaban atrapados en aquella saliente que se desmoronaba, y la subida sería mucho más difícil que el descenso. El barranco no perdonaba, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre la tierra sedienta.
La lluvia comenzó a caer con fuerza creciente, convirtiendo las paredes del barranco en superficies resbaladizas y traicioneras. Don Aurelio maldijo entre dientes mientras observaba cómo el agua se acumulaba en los bordes del precipicio, formando pequeños riachuelos que arrastraban tierra y piedras hacia las profundidades. Cada gota que caía sobre la saliente donde Centella y Relámpago se refugiaban era como un recordatorio cruel del tiempo que se agotaba. La situación, que ya era desesperada, se había convertido en una carrera contra la naturaleza misma. Los hombres se movilizaron con urgencia renovada, buscando cualquier solución que pudiera funcionar bajo aquellas nuevas circunstancias. Ramiro, el granjero vecino, envió a uno de sus hijos de regreso al pueblo para conseguir más cuerdas y herramientas, mientras los demás intentaban improvisar algún tipo de sistema que pudiera ayudar a los animales atrapados. Pero todos sabían en el fondo de sus corazones que las cuerdas no servirían de nada, que no existía manera humana de izar a una yegua de casi 1 tonelada desde aquella profundidad. La física era implacable, y la esperanza se desvanecía con cada minuto que pasaba. Centella, sin embargo, no parecía dispuesta a rendirse. La yegua gigante mantenía su cuerpo firme sobre la saliente, protegiéndose a relámpago de la lluvia que caía cada vez más intensa. Su pelaje dorado, ahora oscurecido por el agua, se pegaba a sus músculos poderosos mientras sus ojos escaneaban las paredes del barranco con esa misma intensidad calculadora que había mostrado antes del descenso. Era evidente que estaba buscando algo, una ruta, una posibilidad, cualquier camino que pudiera llevarla de vuelta a la superficie junto con su pequeño protegido. Don Aurelio, empapado hasta los huesos pero incapaz de moverse del borde del precipicio, observaba a Centella con una mezcla de admiración y angustia. Conocía a esa yegua mejor que a nadie. Había pasado 5 años a su lado, compartiendo las alegrías y las penas de la vida en el campo. Sabía que Centella era extraordinaria, que su inteligencia y su corazón superaban con creces lo que cualquiera esperaría de un animal. Pero también sabía que incluso los milagros tenían límites y que la naturaleza no siempre recompensaba el valor con la victoria. La saliente comenzó a crujir de manera alarmante, y pequeños fragmentos de roca se desprendieron cayendo hacia el vacío inferior. Relámpago relinchó de terror, presionándose aún más contra el vientre de Centella, quien respondió con un sonido suave y tranquilizador, como si le estuviera diciendo que todo estaría bien. Era un sonido que don Aurelio había escuchado muchas veces antes, el mismo que Centella usaba para calmar a los potrillos asustados durante las tormentas nocturnas. Incluso en aquel momento de peligro extremo, la yegua pensaba primero en el bienestar emocional de su pequeño. Doña Carmen, refugiada bajo un improvisado toldo que los hombres habían levantado con lonas, rezaba sin cesar mientras sus labios se movían en silencio pronunciando oraciones que había aprendido de niña. Las otras mujeres la acompañaban, formando un coro de súplicas que se elevaba hacia el cielo gris y tormentoso. Algunas sostenían velas que la lluvia amenazaba con apagar, pero las protegían con sus manos ahuecadas, como si aquellas pequeñas llamas fueran la última esperanza de salvación. Fue entonces cuando Centella comenzó a moverse de nuevo. La yegua había identificado algo que los humanos desde arriba no podían ver, una serie de salientes y hendiduras en la pared opuesta del barranco que formaban una especie de escalera natural.
El camino era estrecho, peligroso, y requeriría una precisión absoluta, pero era un camino al fin y al cabo. Don Aurelio siguió la mirada de Centella y comprendió lo que pretendía hacer. Su corazón se llenó de esperanza y terror en partes iguales. Pero había un problema fundamental que hacía la situación aún más complicada. Relámpago era demasiado pequeño y débil para escalar por sí mismo, y Centella no tenía forma de cargarlo durante el ascenso. Las patas de un caballo no están diseñadas para cargar peso de esa manera, y cualquier intento de hacerlo resultaría en un desastre seguro. La yegua parecía consciente de este dilema, porque se detuvo nuevamente, mirando alternativamente al potrillo y a la ruta de escape que había identificado. Los minutos pasaban con una lentitud agónica, mientras Centella permanecía inmóvil, como si estuviera procesando todas las variables de aquella ecuación imposible. Don Aurelio podía casi ver los engranajes girando en la mente de la yegua, buscando una solución que quizás no existía. El anciano granjero nunca había creído en los milagros. Su vida había sido demasiado dura para permitirse ese lujo, pero en aquel momento se encontró rogando en silencio por una intervención divina. La lluvia arreciaba sin piedad, y el barranco se estaba convirtiendo rápidamente en una trampa mortal. El agua que se acumulaba en la superficie comenzaba a caer en cascadas por las paredes del precipicio, erosionando aún más las superficies ya inestables. Si no encontraban una solución pronto, la saliente cedería por completo, llevándose consigo a Centella y Relámpago hacia una muerte segura en las profundidades rocosas. Entonces, como si respondiera a las plegarias silenciosas de don Aurelio, Centella hizo algo que nadie esperaba. La yegua se inclinó lentamente, doblando sus patas delanteras de una manera que permitió que su enorme cabeza quedara a la altura del pequeño potrillo. Con una delicadeza extraordinaria, tomó a Relámpago por la piel del cuello con sus dientes, de la misma forma en que una gata transporta a sus crías. El potrillo quedó suspendido en el aire, sus patas colgando libremente, mientras Centella comenzaba el ascenso más imposible que jamás se hubiera intentado. El silencio que cayó sobre los espectadores fue absoluto, tan profundo, que incluso la lluvia pareció detenerse por un instante para presenciar aquel acto de amor incondicional. Centella, con Relámpago colgando delicadamente de sus fauces, comenzó a escalar la pared del barranco con movimientos calculados y precisos. Cada paso era una hazaña de equilibrio y fuerza. Cada segundo, una victoria contra las leyes de la física que dictaban que aquello era simplemente imposible. Pero Centella no entendía de imposibles. Solo entendía que su pequeño necesitaba llegar a la superficie, y eso era exactamente lo que iba a lograr. Don Aurelio cayó de rodillas al borde del precipicio, incapaz de sostenerse en pie mientras observaba la escena más extraordinaria de su larga vida. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro curtido, y sus labios temblaban mientras murmuraba palabras incoherentes que eran mitad oración y mitad súplica. A su lado, los demás hombres permanecían igual de paralizados, algunos con las bocas abiertas en expresiones de incredulidad absoluta, otros llorando abiertamente sin vergüenza alguna. Nadie había presenciado jamás algo semejante, y todos sabían que estaban siendo testigos de un momento que trascendía lo ordinario.
Centella avanzaba centímetro a centímetro, sus cascos enormes, encontrando apoyo en salientes que apenas parecían capaces de sostener una fracción de su peso. El esfuerzo que realizaba era titánico, visible en cada músculo que se tensaba bajo su pelaje empapado, en cada respiración profunda que emitía por sus hollares dilatados. Pero lo más impresionante era la delicadeza con la que sostenía a Relámpago, manteniéndolo suspendido con una firmeza que no le causaba daño alguno. Era como si la yegua hubiera desarrollado instantáneamente una habilidad que la naturaleza nunca le había otorgado, como si el amor pudiera crear capacidades donde antes no existían. El potrillo permanecía completamente inmóvil, confiando ciegamente en la criatura que lo transportaba hacia la salvación. Sus ojos estaban cerrados, y su cuerpo pequeño se balanceaba suavemente con cada movimiento de Centella, pero no mostraba señales de pánico o resistencia. Era como si supiera instintivamente que cualquier movimiento brusco podría desestabilizar a su madre adoptiva, como si comprendiera que su papel en aquel momento era simplemente confiar y dejarse llevar. La conexión entre ambos animales era palpable, un vínculo invisible pero inquebrantable que los mantenía unidos en aquella danza vertical contra la muerte. A mitad del ascenso, una de las rocas donde Centella había colocado su pata delantera se desprendió sin previo aviso. Un grito colectivo de horror brotó de las gargantas de los espectadores mientras la yegua se tambaleaba peligrosamente, su cuerpo inclinándose hacia el vacío durante una fracción de segundo que pareció durar una eternidad. Pero Centella reaccionó con una velocidad sobrenatural, reposicionando su peso sobre las otras tres patas y encontrando un nuevo punto de apoyo antes de que el desastre se consumara. El corazón de don Aurelio, que se había detenido por completo durante aquel momento, volvió a latir con fuerza dolorosa contra su pecho. La lluvia no daba tregua, convirtiendo cada superficie en un desafío adicional para la yegua que luchaba por ascender. El agua corría por las paredes del barranco en torrentes cada vez más caudalosos, arrastrando tierra y piedras que golpeaban el cuerpo de Centella mientras ella continuaba su camino hacia arriba. Algunas de esas piedras eran lo suficientemente grandes como para causar heridas, y pronto el pelaje dorado de la yegua comenzó a mancharse con hilos de sangre que se diluían en la lluvia. Pero Centella no se detuvo, ni siquiera pareció registrar el dolor. Su enfoque era absoluto, su determinación inquebrantable. Doña Carmen había abandonado el refugio del toldo y ahora se encontraba junto a su esposo, arrodillada en el barro sin importarle el estado de su ropa o la lluvia que caía sobre ella. Sus manos estaban unidas en oración, y sus ojos no se apartaban de Centella ni por un instante. Las otras mujeres la habían seguido, formando una línea de figuras empapadas que rezaban con fervor mientras el drama se desarrollaba ante ellas. Algunos de los hombres más jóvenes habían corrido hacia el punto donde calculaban que Centella emergería, preparándose para ayudar de cualquier manera posible en cuanto la yegua estuviera al alcance. El ascenso continuaba con una lentitud desesperante, cada metro ganado representando un triunfo monumental contra todas las probabilidades. Centella jadeaba con esfuerzo, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones cada vez más laboriosas, pero sus ojos permanecían fijos en el borde del barranco que se acercaba gradualmente. Ya había recorrido más de la mitad del camino, y aunque el tramo final era el más empinado y peligroso,
La esperanza comenzaba a renacer en los corazones de quienes observaban. Don Aurelio se puso de pie con dificultad, sus rodillas protestando por el esfuerzo después de tanto tiempo arrodillado en el suelo húmedo. Caminó tambaleándose hacia el punto de emergencia, necesitando estar allí cuando Centella llegara, necesitando ser el primero en recibirla. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, gratitud y miedo, esperanza y angustia, amor y la terrible certeza de que aún podía perderlo todo en un instante. Pero sobre todo, sentía un respeto profundo y reverencial por aquella yegua que estaba demostrando que el corazón de una madre no conoce límites ni barreras. Los últimos metros del ascenso fueron los más difíciles. La pared se volvía casi vertical, y los puntos de apoyo eran escasos y precarios. Centella tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento y planificar su siguiente movimiento, mientras Relámpago continuaba colgando pacientemente de sus fauces. El mundo entero pareció contener la respiración mientras la yegua realizaba el esfuerzo final, sus músculos temblando por el agotamiento, pero negándose a rendirse. Con un último impulso que pareció extraer cada gramo de fuerza de su cuerpo agotado, Centella coronó el borde del barranco. Sus cascos delanteros encontraron tierra firme, y con un esfuerzo supremo, la yegua gigante impulsó el resto de su cuerpo hacia la superficie. El momento en que sus 4 patas tocaron el suelo seguro fue recibido con un estallido de gritos, aplausos y sollozos que se elevaron hacia el cielo tormentoso como una sinfonía de alivio y gratitud. Los hombres corrieron hacia ella, pero se detuvieron a pocos metros, temerosos de asustarla después de la odisea que acababa de completar. Centella permaneció inmóvil durante varios segundos, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones profundas y laboriosas. Todavía sostenía a Relámpago en sus fauces, como si no pudiera creer que finalmente habían llegado a salvo y temiera soltarlo antes de estar completamente segura. La lluvia continuaba cayendo sobre su cuerpo exhausto, lavando la sangre de las pequeñas heridas que las piedras habían causado durante el ascenso, pero la yegua no parecía notarlo. Sus ojos, brillantes con una emoción que trascendía el entendimiento humano, escaneaban los alrededores como verificando que el peligro había quedado definitivamente atrás. Don Aurelio fue el primero en acercarse, caminando lentamente con las manos extendidas en un gesto de paz y gratitud. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras se aproximaba a la yegua que había realizado lo imposible. Centella, al reconocer a su viejo amigo, emitió un relincho suave y finalmente depositó a Relámpago en el suelo con una delicadeza extraordinaria. El potrillo, liberado de su suspensión, se tambaleó sobre sus patas temblorosas durante un momento antes de correr hacia el vientre de Centella, refugiándose bajo su protectora figura como había hecho tantas veces antes. Los granjeros rodearon a Centella y Relámpago en un círculo de admiración y respeto. Hombres curtidos por años de trabajo duro, acostumbrados a la dureza de la vida en el campo, lloraban sin vergüenza mientras contemplaban a la yegua y su pequeño protegido. Ramiro, el vecino que había sido el primero en declarar la situación imposible, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho mientras sacudía la cabeza con incredulidad. «Nunca en toda mi vida», murmuró con voz entrecortada. «Nunca imaginé ver algo así. Esta yegua tiene más corazón que muchos seres humanos que conozco».
Doña Carmen se abrió paso entre los hombres y se acercó a Centella con pasos temblorosos. Sin decir una palabra, la anciana rodeó el cuello de la yegua con sus brazos y la abrazó con toda la fuerza que su cuerpo frágil le permitía. Centella inclinó su enorme cabeza hacia la mujer, aceptando el abrazo con la misma serenidad con la que había enfrentado cada obstáculo en el barranco. Era un momento de comunión entre especies, un reconocimiento silencioso del sacrificio y el amor que la yegua había demostrado. Don Pascual, el veterinario jubilado, se acercó para examinar a Centella y evaluar la gravedad de sus heridas. Sus manos expertas recorrieron el cuerpo de la yegua, palpando músculos y articulaciones, mientras ella permanecía quieta y cooperativa. «Tiene varias laceraciones superficiales», anunció el veterinario con evidente alivio, «y estará adolorida durante días por el esfuerzo muscular. Pero no hay nada grave, nada que no pueda curarse con descanso y buenos cuidados. Es un milagro que haya sobrevivido a ese descenso y ascenso sin una lesión seria». La noticia fue recibida con más lágrimas y expresiones de gratitud hacia cualquier fuerza divina que hubiera protegido a la valiente yegua. Los hombres comenzaron a organizar el traslado de Centella y Relámpago hacia el establo principal, donde podrían refugiarse de la lluvia que continuaba cayendo sin piedad. Don Aurelio caminaba junto a Centella, su mano apoyada suavemente en el flanco de la yegua, necesitando el contacto físico para convencerse de que todo aquello había sido real y no un sueño febril. Mientras caminaban, los vecinos que habían presenciado el rescate comenzaron a dispersarse hacia sus propias casas, llevando consigo una historia que contarían durante generaciones. Algunos ya hablaban de alertar al periódico del pueblo, de asegurarse de que el mundo supiera lo que Centella había hecho. Otros simplemente caminaban en silencio, procesando lo que habían visto con la reverencia que merecía. Todos sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, un recordatorio de que el amor y la valentía pueden manifestarse en las formas más inesperadas. Al llegar al establo, don Aurelio preparó personalmente el lecho de paja más mullido que pudo reunir. Centella se tumbó con un suspiro de agotamiento y Relámpago se acurrucó inmediatamente a su lado, presionando su pequeño cuerpo contra el de su madre adoptiva. La yegua envolvió al potrillo con su cuello, creando un refugio cálido y seguro donde el pequeño podría recuperarse del trauma que había vivido. Sus ojos se cerraron lentamente, pero antes de rendirse al sueño, Centella miró a don Aurelio con una expresión que el anciano interpretó como gratitud y confianza absoluta. Don Aurelio se sentó en un banco de madera junto al pesebre, negándose a abandonar a Centella incluso ahora que el peligro había pasado. La lluvia golpeaba el techo del establo con un ritmo constante, pero dentro todo era calidez y paz. El anciano observaba a la yegua y al potrillo dormir, sus respiraciones sincronizadas, como las de una madre y su hijo verdaderos. En ese momento, don Aurelio comprendió que había subestimado durante toda su vida la profundidad de los lazos que pueden formarse entre los seres vivos, independientemente de las barreras de especie o sangre. Los días que siguieron al rescate fueron de recuperación y reflexión para todos en la hacienda Los Álamos. La tormenta finalmente cesó al amanecer del día siguiente, dejando tras de sí un paisaje lavado por la lluvia y un cielo de un azul tan intenso
que parecía querer compensar la oscuridad de las horas anteriores. Don Aurelio apenas había dormido, pasando la noche entera junto a Centella y Relámpago, velando su sueño como un padre vigila a sus hijos después de una enfermedad. Cuando el sol entró por las rendijas del establo, iluminando el pelaje dorado de la yegua con destellos cálidos, el anciano sintió que podía respirar tranquilo por primera vez en lo que parecía una eternidad. Centella despertó lentamente, sus músculos protestando por el esfuerzo extraordinario del día anterior. Don Aurelio observó cómo la yegua intentaba levantarse, sus patas temblando ligeramente antes de encontrar la estabilidad necesaria para sostenerse. Las heridas en su cuerpo, aunque superficiales, le causaban molestias evidentes, pero la yegua las ignoraba con la misma determinación que había mostrado durante el rescate. Su primera acción al ponerse de pie fue verificar que Relámpago estuviera bien, olfateando al potrillo de arriba abajo, como asegurándose de que no hubiera sufrido daño alguno durante la odisea. El pequeño Relámpago, por su parte, parecía haber olvidado completamente el trauma del día anterior. Con la resiliencia propia de los jóvenes, el potrillo saltaba alrededor de Centella con energía renovada, mordisqueando su crin y buscando su atención con una alegría que contrastaba con la solemnidad del momento. Don Aurelio no pudo evitar sonreír al ver la escena, maravillándose una vez más de la capacidad de los animales para vivir en el presente, sin cargar con el peso de los miedos pasados ni las ansiedades futuras. La noticia del rescate se había extendido por todo el pueblo y más allá durante la noche. Desde primera hora de la mañana, una procesión constante de visitantes comenzó a llegar a la hacienda, todos queriendo ver con sus propios ojos a la yegua que había desafiado a la muerte por amor. Algunos traían regalos, manzanas y zanahorias para Centella, mantas para Relámpago, alimentos y bebidas para la familia Mendoza. Otros simplemente venían a ofrecer sus respetos, a estrechar la mano de don Aurelio y a contemplar en silencio a aquella criatura extraordinaria que había demostrado que los milagros todavía eran posibles. Entre los visitantes llegó don Pascual con su maletín de veterinario, decidido a realizar un examen más exhaustivo ahora que la luz del día lo permitía. El anciano veterinario pasó más de una hora revisando cada centímetro del cuerpo de Centella, limpiando sus heridas con soluciones antisépticas y aplicando ungüentos para acelerar la cicatrización. La yegua soportó el tratamiento con paciencia estoica, apenas moviéndose mientras las manos expertas de don Pascual trabajaban sobre su piel maltratada. El diagnóstico final fue alentador. Centella necesitaría varias semanas de reposo, pero se recuperaría completamente sin secuelas permanentes. Doña Carmen, mientras tanto, se había encargado de preparar un festín improvisado para todos los visitantes. La cocina de la casa no dejaba de producir café caliente, pan recién horneado y guisos reconfortantes que se servían a quien quiera que cruzara la puerta. Era su manera de agradecer a la comunidad por el apoyo recibido, pero también una forma de procesar las emociones que todavía la embargaban cada vez que pensaba en lo cerca que habían estado de perder a Centella y Relámpago. El padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, llegó a media mañana para ofrecer una bendición especial a los animales. Era un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado de arrugas que hablaban de décadas de servicio y compasión. Al ver a Centella, el sacerdote se detuvo en seco y sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Dicen que los animales no tienen alma,
murmuró mientras hacía la señal de la cruz sobre la yegua. Pero yo veo más alma en esta criatura que en muchos feligreses que han pasado por mi confesionario. El comentario arrancó risas nerviosas entre los presentes, pero también asentimientos de aprobación. A medida que pasaban los días, Centella fue recuperando fuerzas gradualmente. Don Aurelio la sacaba a pasear por períodos cortos, permitiéndole estirar los músculos adoloridos mientras el sol calentaba su pelaje y el viento fresco acariciaba su crin. Relámpago siempre los acompañaba, trotando alegremente junto a su madre adoptiva, con una energía que parecía inagotable. Los otros animales de la hacienda, los caballos, las vacas, incluso los perros y gatos, parecían tratar a Centella con un respeto renovado, como si ellos también comprendieran la magnitud de lo que había logrado. Una tarde, mientras don Aurelio cepillaba el pelaje de Centella, bajo la sombra de un viejo roble, recibió una visita inesperada. Un hombre elegantemente vestido, claramente de la ciudad, llegó en un automóvil reluciente que contrastaba dramáticamente con el entorno rural. Se presentó como periodista de un importante diario nacional y explicó que había viajado desde la capital específicamente para conocer la historia de la yegua heroica. Don Aurelio, receloso de los forasteros, pero orgulloso de Centella, accedió a responder sus preguntas con la condición de que no alterara ni exagerara los hechos. La entrevista duró varias horas, durante las cuales el periodista tomó notas meticulosas y fotografías de Centella, Relámpago y el barranco donde había ocurrido el rescate. Don Aurelio relató los eventos con la sencillez de un hombre de campo, sin adornos ni dramatismos innecesarios, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. El periodista, visiblemente conmovido por la historia, prometió escribir un artículo que honrara la valentía de la yegua y el vínculo especial que compartía con el potrillo huérfano. El artículo se publicó 2 semanas después del rescate, ocupando una página completa en la sección de interés humano del periódico nacional. El titular rezaba: Centella, la yegua que desafió a la muerte por amor, y estaba acompañado de una fotografía impresionante donde se veía a la yegua gigante junto al pequeño Relámpago, ambos mirando hacia la cámara con una serenidad que contrastaba con la dramaticidad del relato. La historia capturó la imaginación del país entero, y en cuestión de días, la humilde hacienda Los Álamos se convirtió en destino de peregrinación para personas de todas partes que querían conocer a la yegua milagrosa. Don Aurelio, un hombre que siempre había valorado la tranquilidad y el anonimato de la vida rural, se encontró de pronto en el centro de una atención mediática que lo abrumaba profundamente. Los visitantes llegaban en oleadas constantes, algunos desde pueblos cercanos, otros desde ciudades lejanas, que el anciano apenas podía ubicar en un mapa. Periodistas de televisión instalaban sus equipos en el patio de la hacienda. Fotógrafos profesionales buscaban el ángulo perfecto para capturar la majestuosidad de Centella, y familias enteras hacían fila para poder acariciar a la yegua que había conmovido sus corazones a través de las páginas del periódico. Al principio, don Aurelio intentó acomodar a todos los visitantes con la hospitalidad que caracterizaba a la gente de campo. Doña Carmen preparaba café y galletas hasta que sus manos envejecidas protestaban por el esfuerzo, y los peones de la hacienda guiaban a los grupos hacia el establo donde Centella descansaba junto a Relámpago. Pero pronto se hizo evidente que aquella situación era insostenible.
La yegua necesitaba tranquilidad para completar su recuperación, y la constante presencia de extraños comenzaba a alterarla. Relámpago, siempre sensible a los estados de ánimo de su madre adoptiva, también mostraba signos de estrés ante tantas manos desconocidas que querían tocarlo. Fue Sebastián, el nieto de don Aurelio, quien propuso una solución que equilibrara el deseo del público con las necesidades de los animales. El joven, que había heredado la inteligencia práctica de su abuelo junto con una visión más moderna del mundo, sugirió establecer horarios limitados de visita y cobrar una pequeña cuota que se destinaría al cuidado de centella y otros animales necesitados de la región. La idea, aunque inicialmente resistida por don Aurelio, quien se sentía incómodo con la noción de lucrar con la fama de su yegua, terminó siendo aceptada cuando Sebastián le explicó que no se trataba de explotar a Centella, sino de canalizar la generosidad de quienes querían contribuir. Las semanas se convirtieron en meses, y la fama de Centella no disminuyó, sino que creció con el tiempo. Cartas llegaban desde todos los rincones del país, algunas dirigidas simplemente a La Yegua Centella, Hacienda Los Álamos, y de alguna manera encontraban su destino. Niños enviaban dibujos donde representaban el rescate con crayones de colores brillantes. Ancianos escribían relatos de sus propias experiencias con animales leales, y personas que atravesaban momentos difíciles confesaban que la historia de Centella les había devuelto la esperanza en un mundo que a veces parecía desprovisto de bondad. Una de esas cartas, en particular, conmovió profundamente a don Aurelio. Venía de una mujer llamada Esperanza, quien escribía desde un hospital en la capital, donde su hijo de 8 años luchaba contra una enfermedad grave. La mujer relataba cómo había leído la historia de Centella a su hijo cada noche durante semanas, y cómo el niño había encontrado en la valentía de la yegua una inspiración para enfrentar su propio tratamiento. El pequeño, escribía Esperanza, había decorado su habitación de hospital con recortes del artículo y soñaba con algún día conocer a Centella en persona. Don Aurelio, después de leer aquella carta varias veces, con los ojos nublados por las lágrimas, tomó una decisión que sorprendió a todos. Escribió de vuelta a Esperanza, invitándola a traer a su hijo a la hacienda cuando su condición lo permitiera, prometiendo que Centella y Relámpago estarían esperando para darle la bienvenida. La respuesta llegó semanas después. El niño había mostrado una mejoría notable. Los médicos estaban cautelosamente optimistas y la familia planeaba hacer el viaje tan pronto como fuera posible. Mientras tanto, Centella había completado su recuperación física. Las heridas habían cicatrizado dejando apenas unas marcas tenues en su pelaje dorado, y sus músculos habían recuperado toda su fuerza y flexibilidad. Don Pascual, en su última visita de seguimiento, declaró que la yegua estaba en perfectas condiciones, quizás incluso mejor que antes del accidente. Era como si la experiencia, en lugar de debilitarla, la hubiera fortalecido de alguna manera misteriosa que la ciencia veterinaria no podía explicar completamente. Relámpago, por su parte, había crecido considerablemente durante aquellos meses. Ya no era el potrillo frágil y tambaleante que Centella había rescatado del barranco, sino un joven caballo lleno de energía y vitalidad. Su pelaje castaño brillaba con salud, y la estrella blanca en su frente parecía resplandecer con luz propia cuando el sol la iluminaba directamente. Pero lo más notable era el vínculo que mantenía con Centella, un lazo que el tiempo solo había fortalecido
y que era evidente para cualquiera que los observara juntos. Los dos caballos eran inseparables, pastando lado a lado durante el día y durmiendo en establos contiguos durante la noche. Centella seguía tratando a Relámpago con la misma devoción maternal que había mostrado desde el primer día, acicalándolo con su lengua, protegiéndolo de cualquier amenaza percibida y comunicándose con él a través de relinchos suaves y gestos que solo ellos dos parecían comprender. Don Aurelio, al observarlos, sentía que estaba presenciando algo sagrado, un amor que trascendía las explicaciones racionales y tocaba directamente el corazón. La primavera había dado paso al verano cuando Esperanza y su hijo Mateo finalmente llegaron a la hacienda Los Álamos. El niño, delgado y pálido por los meses de tratamiento, descendió del automóvil con los ojos brillantes de una emoción que parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. En sus manos llevaba un cuaderno gastado donde había dibujado decenas de versiones de Centella y Relámpago, cada una más colorida y fantástica que la anterior. Su madre, una mujer de rostro cansado pero iluminado por la esperanza, lo sostenía del hombro con una ternura que hablaba de noches de vigilia y oraciones susurradas en la oscuridad de habitaciones hospitalarias. Don Aurelio los recibió personalmente en la entrada de la propiedad, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que reservaba para las ocasiones más especiales. Al ver al pequeño Mateo, el anciano sintió un nudo en la garganta que apenas pudo disimular. Había algo en los ojos del niño, una mezcla de fragilidad y determinación, que le recordaba a Relámpago cuando lo encontraron temblando en aquella saliente del barranco. Ambos eran sobrevivientes, luchadores que se negaban a rendirse ante las circunstancias más adversas. El encuentro entre Mateo y Centella fue un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. La yegua, como si percibiera la delicadeza de la situación, se acercó al niño con una suavidad extraordinaria, inclinando su enorme cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura de los del pequeño visitante. Mateo, conteniendo el aliento, extendió su mano temblorosa y tocó el hocico aterciopelado de Centella. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras susurraba palabras que solo la yegua pudo escuchar, secretos de un corazón que había conocido demasiado sufrimiento para su corta edad. Esperanza observaba la escena con las manos entrelazadas contra el pecho, incapaz de contener su propia emoción. Durante meses había visto a su hijo luchar contra una enfermedad que amenazaba con arrebatarle todo, y durante esos meses la historia de Centella había sido el único rayo de luz en la oscuridad. Ahora, viendo a Mateo abrazar el cuello de la yegua gigante con una sonrisa que ella creía perdida para siempre, la mujer comprendió que los milagros existían, no solo en los rescates dramáticos, sino también en los pequeños momentos de conexión que devuelven la esperanza a quienes la han perdido. Relámpago, curioso como siempre, se acercó a investigar al visitante. El joven caballo olfateó a Mateo con interés y el niño rió por primera vez en meses cuando el hocico suave le hizo cosquillas en el cuello. Don Aurelio observaba desde la distancia, maravillándose de cómo aquellos dos animales parecían comprender instintivamente las necesidades emocionales de las personas que los rodeaban. No era la primera vez que presenciaba algo así, pero cada ocasión le recordaba por qué había dedicado su vida entera al cuidado de los animales.
La visita de Mateo y Esperanza se extendió durante 3 días, durante los cuales el niño pasó cada momento posible junto a Centella y Relámpago. Don Aurelio le enseñó a cepillar el pelaje de la yegua, a ofrecerle manzanas de la palma abierta de su mano y a reconocer los diferentes sonidos que Centella hacía para comunicarse. Mateo absorbía cada lección con la avidez de quien ha encontrado finalmente su lugar en el mundo, y su madre observaba la transformación de su hijo con un asombro que bordeaba la incredulidad. La noche antes de su partida, sentados alrededor de una fogata en el patio de la hacienda, Mateo le hizo una pregunta a don Aurelio que el anciano nunca olvidaría. El niño, con la seriedad de quien ha contemplado la muerte de cerca, quiso saber por qué Centella había arriesgado su vida por Relámpago cuando no era su hijo verdadero. Don Aurelio guardó silencio durante un largo momento, contemplando las llamas mientras buscaba las palabras adecuadas para responder a una pregunta tan profunda. Finalmente, el anciano habló con la voz pausada de quien ha aprendido las lecciones más importantes de la vida a través de la experiencia. Explicó que el amor verdadero no conoce de lazos de sangre ni de diferencias entre especies. Centella amaba a Relámpago no porque tuviera la obligación de hacerlo, sino porque había elegido hacerlo. Y cuando amas a alguien de esa manera, continuó don Aurelio, no existe barrera ni peligro que pueda detenerte. El amor genuino nos convierte en héroes, incluso cuando no nos creemos capaces de serlo. Mateo asintió lentamente, procesando aquellas palabras con la profundidad que solo los niños que han sufrido pueden alcanzar. Antes de retirarse a dormir, el pequeño abrazó a don Aurelio y le agradeció no solo por permitirle conocer a Centella, sino por enseñarle que el mundo todavía guardaba bondad y valentía. El anciano, con los ojos húmedos, le prometió que siempre sería bienvenido en la hacienda, que Centella y Relámpago lo esperarían cada vez que necesitara recordar que los milagros existían. La partida de Mateo y Esperanza dejó un vacío en la hacienda que tardó días en disiparse, pero también dejó algo más duradero: la certeza de que la historia de Centella había trascendido los límites de un simple rescate animal para convertirse en algo mucho más significativo. La yegua y su potrillo adoptivo se habían convertido en símbolos de esperanza para personas que enfrentaban sus propias batallas, recordatorios vivientes de que el amor y la valentía podían superar cualquier obstáculo. Don Aurelio, sentado en el porche de su casa mientras observaba a Centella y Relámpago pastar en el campo bañado por la luz dorada del atardecer, comprendió que su vida había cambiado para siempre el día que rescató a aquella yegua del lodazal hace tantos años. Nunca imaginó que aquel acto de compasión desencadenaría una cadena de eventos que tocaría tantas vidas, que una simple yegua de campo se convertiría en un faro de esperanza para un país entero. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones que se suceden una tras otra, transformando el paisaje de la hacienda Los Álamos, mientras dejaban intacto el espíritu que la habitaba. Don Aurelio, cuyo cabello había encanecido por completo y cuyo paso se había vuelto más lento con el tiempo, seguía levantándose cada amanecer para contemplar a Centella y Relámpago en el potrero. Era su ritual sagrado, su manera de agradecer a la vida por haberle concedido la bendición de presenciar un amor tan puro y extraordinario. Centella había envejecido con la gracia de las criaturas nobles, su pelaje dorado ahora salpicado de hebras plateadas,
que brillaban bajo el sol como hilos de luz. Sus movimientos eran más pausados, sus carreras por el campo menos frecuentes, pero en sus ojos permanecía aquella chispa de inteligencia y bondad que había cautivado a don Aurelio desde el primer momento. La yegua gigante había vivido una vida plena, llena de propósito y amor, y cada día que amanecía era un regalo que ella parecía apreciar con la sabiduría de quien comprende el verdadero valor del tiempo. Relámpago, por su parte, se había convertido en un caballo magnífico, heredero de la nobleza de su madre adoptiva, aunque no compartieran una gota de sangre. Su pelaje castaño relucía con salud, y la estrella blanca en su frente se había convertido en su marca distintiva, reconocida por todos los visitantes que seguían llegando a la hacienda para conocer la historia de la yegua heroica. Pero lo más notable de Relámpago era su devoción inquebrantable hacia Centella, un amor filial que el tiempo solo había fortalecido y profundizado. El vínculo entre ambos caballos había evolucionado con los años, adaptándose a las necesidades cambiantes de cada etapa de sus vidas. Si antes era Centella quien protegía y guiaba a Relámpago, ahora era el joven caballo quien velaba por su madre adoptiva con una ternura que conmovía a todos los que lo presenciaban. Cuando Centella se fatigaba durante los paseos, Relámpago reducía su paso para acompañarla. Cuando las noches frías amenazaban con penetrar hasta los huesos, él se posicionaba para protegerla del viento. Era como si el amor que Centella había sembrado en él durante su infancia ahora floreciera en cuidados que le devolvía multiplicados. La hacienda Los Álamos se había transformado, gracias a las donaciones de visitantes conmovidos por la historia, en un pequeño santuario para animales necesitados. Caballos abandonados, burros maltratados y otras criaturas que habían conocido la crueldad humana encontraban allí un refugio donde recuperarse y vivir en paz. Don Aurelio y su familia, con la ayuda de voluntarios que llegaban de todas partes, se dedicaban a cuidar de estos animales con la misma devoción que siempre habían mostrado hacia Centella. Mateo, aquel niño frágil que había llegado a la hacienda años atrás buscando esperanza, regresaba cada verano convertido en un joven saludable y lleno de vida. La enfermedad que había amenazado con arrebatárselo a su madre se había rendido ante su determinación, y él atribuía parte de su recuperación a la inspiración que había encontrado en Centella. Durante sus visitas, pasaba horas junto a la yegua, contándole sus sueños y agradeciéndole por haberle enseñado que rendirse nunca era una opción. Una mañana de primavera, cuando los campos estaban cubiertos de flores silvestres y el aire olía a vida renovada, don Aurelio encontró a Centella recostada bajo el viejo roble donde tantas veces la había cepillado. Relámpago estaba a su lado, su cabeza apoyada suavemente sobre el cuello de su madre adoptiva, sus ojos llenos de una tristeza que no necesitaba palabras para expresarse. El anciano comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo y se arrodilló junto a la yegua con el corazón destrozado, pero agradecido. Centella lo miró con aquellos ojos que habían visto tanto, que habían amado tanto, y en ellos don Aurelio vio paz. No había miedo ni dolor, solo la serenidad de quien ha vivido plenamente y está lista para descansar. El anciano acarició su crin plateada, mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, susurrándole palabras de gratitud y amor que había guardado durante años. «Gracias», le dijo con voz quebrada.
Gracias por enseñarme lo que significa amar de verdad. Los vecinos llegaron uno tras otro cuando la noticia se extendió, formando un círculo silencioso alrededor del roble donde Centella había elegido despedirse. Doña Carmen rezaba en voz baja. Los peones se quitaban los sombreros en señal de respeto y los niños del pueblo lloraban sin comprender completamente por qué sus corazones dolían tanto. Relámpago permaneció junto a su madre hasta el último momento, y cuando ella finalmente cerró los ojos, el joven caballo emitió un relincho largo y triste que resonó por todo el valle. Centella fue enterrada bajo el roble, en el lugar exacto donde había pasado sus últimas horas. Don Aurelio mandó a tallar una piedra con su nombre y las fechas que enmarcaban una vida extraordinaria. Pero más que las fechas, lo que importaba era lo que había entre ellas, una existencia dedicada al amor, al sacrificio y a demostrar que los vínculos del corazón son más fuertes que cualquier obstáculo. Relámpago nunca se alejó de aquel lugar. Cada día, sin falta, el caballo visitaba la tumba de su madre adoptiva y permanecía allí durante horas, como si conversaran en un lenguaje que solo ellos dos conocían. Y don Aurelio, observándolo desde la distancia, sabía que el legado de Centella viviría para siempre, no solo en la memoria de quienes la conocieron, sino en cada acto de amor desinteresado que su historia inspirara en las generaciones venideras. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si estas historias conmovedoras de animales tocan tu corazón tanto como el mío. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.